Preparados todos para leer la polémica carta publicada, que es una carta denuncia por Mariana González de Tudares, la hija de nuestro presidente electo Edmundo González Urrutia, en la que señala que el arzobispo de Caracas, es que no me provoca ni nombrarlo porque yo ya he hablado de este tema. Vamos a revisar las publicaciones de Ibellice Pacheco. Este señor quiso secuestrar para la politiquería madurista la exaltación a calidad de santos de Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández, pero verlo incurso en una extorsión a una madre de unos niños que iban con su padre cuando fue secuestrado y fueron dejados a la vera del camino, es una cosa realmente de asco. Mientras eso va a ser leído en breve, les anticipo que esta tarde va a haber transmisión especial, la están preparando Miguelito y Larisa, porque como anuncia, ¿quién está anunciando aquí? Carlos Jiménez, pues va a haber una reunión esta tarde en la Cámara de Representantes con nuestra María Corina Machado. Dice Carlos Jiménez, en camino a Washington junto a mis hermanos de lucha, María Elvira Salazar y Mario Díaz Balar, luego de un gran partido de fútbol americano en Miami. Ayer fue una ovación cerrada al presidente Trump y a su familia cuando hicieron acto de presencia en el Hard Rock Café Stadium de aquí de Miami. Estaremos recibiendo a María Corina en la Cámara de Representantes. Los mantendremos pendientes. Esto sí es hasta el final, dicen los tres amigos integrantes de la barra legislativa floridana. Vamos a estar pendientes de eso, porque, como ayer les comentábamos, el presidente Trump ha decidido incluirla en las discusiones y decisiones sobre el camino de transición hacia la democracia plena y la libertad plena en Venezuela. Este es un dato informativo extremadamente importante. Quiero lamentar tremendamente, amigas y amigos, antes de leer la carta de la hija del presidente Edmundo González, la noticia que impactó a los familiares de los presos políticos en zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, porque ha muerto otro preso político y ese preso político va sobre los hombros de Delcy Rodríguez, porque podría quizás haber recibido atención a tiempo si se hubiese cumplido la instrucción de liberación plena de todos los presos políticos del país. El periodista Seir Contreras ha estado allí dando cobertura y nos recoge el momento en el que se anunció del fallecimiento del abogado José Gregorio Hernández Polo. José Gregorio Hernández Polo, entiendo de 59 años, detenido en zona 7, familiares de los detenidos en vigilia permanente realizaron la denuncia. Este fue el momento de dolor, lo lamentamos mucho. ¿En dónde? ¿De dónde? Aquí. Pero no entiendo. Vamos a confirmar bien, mami. Vamos a confirmar bien primero antes de nosotros actuar. Vamos a calmarnos un poco. No podemos atacar a esa gente. No podemos atacar a esa gente así. Por favor, porque ya se llaman todos los periodistas que pueden. Que no queremos que no me saben que está bien. José Gregorio Hernández Polo, 59 años, llamaron desde el interior de zona 7, donde hay presos políticos, frente a la instalación. Han estado por varios días protestando por las condiciones y por la no liberación de estos presos políticos allí. Llamaron entonces a la familia y le dijeron que había fallecido José Gregorio Hernández Polo, de 59 años, abogado de profesión, preso político, y dijeron: vengan a retirar el cuerpo. Carga con esa muerte Delcy Rodríguez. Y ha sido de lo primero que me encontré. Hoy ha sido muy accidentado, Miguelito.
A lo mejor no tiene nada que ver con el programa, o dirán algunos, como formamos parte aquí de una familia, les voy contando, Miguelito tenía que salir muy temprano y entonces tuve que salir yo a la carrera y poner la miniatura lo más pronto posible. Pero ha sido tremendo, ha sido tremendo. Sí, señoras, sí, señores. Voy a seguir viendo para ustedes lo de este tema de indignación total. Madres, familiares, amigos y defensores acuden al Ministerio Público para exigir información sobre el paradero de las personas en desaparición forzada y la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. Ante el silencio y la impunidad hacemos presencia. Esto es martes 20 de enero a las 10 de la mañana. En un rato, todos pendientes, vamos a estar pendientes a lo que regrese de haber sacado a sus cositas a Todi. Larisa, le voy a decir que me esté chequeando todo esto y me ponche o me piche información para acá. Todos, por favor, todos los que en Venezuela puedan, salgan a acompañar a los familiares de los presos políticos, así como en oración y en transmisión estamos nosotros acompañándolos. Ayer al mediodía hablaba yo con Aurora de Superlano y le pedía su opinión sobre la angustia que hay entre los familiares de los presos políticos por la posibilidad de que en algo pudiera justificar la no liberación de todos, el estado real de los presos, o incluso si algunos de ellos han perdido la vida. Es decir, así como Provea y el Foro Penal denunciaron recientemente que han estado apareciendo nombres y apellidos que eran presos políticos pero que no se habían reportado porque sus familias habían obviamente tenido horror frente a la manera terrorífica en que responde contra los familiares también el régimen, ahora sin Maduro, pero con Delcy Rodríguez, que ha sido de las arquitectas principales y por eso tiene tanta importancia recordar cómo está ella vinculada en cada uno de los informes del Instituto Casla, presentado por nuestra querida Tamara Suju, ante distintas instancias, como responsable principalísima, cúspide de la cadena de mando junto con Maduro antes, ahora ella de manera directa. ¿Ah? Hay que acompañarlos, convocatoria, acompañamos a los familiares al Ministerio Público, martes 20 de enero, de 10 a 12, y hay que perder el miedo. Cualquiera diría, hay que perder el miedo, pero hay que ponerse en los zapatos, ¿no? En consecuencia, de la mejor manera posible, con las providencias mayores posibles, ni de asomo estamos todavía en una Venezuela segura, exenta de la acción criminal. Miren, esa muerte anunciada hoy, yo creo que tiene que desatar definitivamente una presión, perdonen la redundancia, definitiva, última, final. No podemos pasar un día más con presos políticos y familiares muriendo de angustia y de mengua, arruinados políticamente. No se concibe el sostén de una cosa así y humanamente mucho menos. En el Estado portuguesa estallaron en júbilo cuando regresó una enfermera recién liberada, una de las suyas que había sido tomada presa política. Y al día siguiente, ¿ustedes saben qué? Con mucha valentía, así como hoy vamos a reportar que había salido Alfredo Ramos de la clandestinidad y ayer salió Andrés Velázquez de la clandestinidad con barba y todo, ¿ah? Irán saliendo, dando la cara, retando a que con ellos mismos por delante se demuestre que se está desmantelando la ola de terrorismo de Estado, que es el signo que desgraciadamente ha azotado y mucho más a nuestra Venezuela después del 28 de julio del año 2024. Aquí tienen una publicación de Manuel Malaver: Portuguesa se levantó y Turén lidera la primera caravana por Venezuela. Esto no lo veíamos desde hace muchísimo tiempo, pero esto ya está ocurriendo. Desafío al régimen, dice, Portuguesa se levanta.
no se aguanta mucho más. Estos tipos, además, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y todos ellos se burlan con sus declaraciones, ofenden con sus declaraciones a la integridad real del pueblo venezolano. Se muestran de tal forma como que no rompieron ni un plato, gritan y se les nota la falsedad, consignas por la pretensión presunta de querer que se libere y se devuelva a Nicolás Maduro. Son fotografiados, ellos mismos grabados en video, como lo veremos más adelante, sonrientes en los jardines internos del Palacio de Miraflores. Se declaran en unidad absoluta cuando todos sabemos que aquello es un nido de serpientes y alacranes matándose los unos a los otros. Pero además, creo que, repito, se acerca el momento de más, mucho más, pero mucho, mucho más. Este corazón desgarrado de madres, de hijos, de los presos políticos, tiene que sensibilizar al más duro, al más plantado, al más catire. El que entendió, entendió. ¡Me duelen las entrañas! ¡Ya no aguanto más, Señor! ¡Lleva mi vida, Señor! ¡Te entrego mi vida por la libertad de mi hijo! ¡Ay, Señor, ya no aguanto más, Padre amado! ¡Ya no aguanto más este dolor, Señor! ¡Ayúdame! ¡Te lo suplico, Señor! ¡Ayúdame! ¡Me duelen las entrañas! Este dolor fue omitido en aquella carta de la firma extraña Los Obispos. Fue una, entre comillas, pastoral de la conferencia episcopal, desde el principio denunciada por mí como falsa y además, en conjunto con la pregunta del qué carrizo era lo que estaba pasando adentro con nuestros sacerdotes, que en su mayoría, lo sabemos, están con la causa de los buenos. Entonces resulta que nos enteramos de cosas terribles como esta. Mariana González denuncia que fue víctima de extorsión por parte del régimen en sedes de embajadas y el arzobispado de Caracas. Pero por favor, necesitamos saber cuáles, cuándo, cómo, modo, términos empleados. Ya basta. En realidad, ya basta. Es una vergüenza esto, ¿ah? Una vergüenza. Voy a leer esta información para ustedes. Aquí está Mariana. Caramba. Qué camino de calvario, Mariana. Hasta apenas conocer, y publicó un dibujo de cómo luce hoy, muy distinto a este de la fotografía su esposo. ¿Cómo es que ser yerno de un digno hombre llamado Edmundo González Urrutia, que frente a toda amenaza le metió el hombro en el ocaso de su vida a un compromiso tan grave como el que asumió de venezolanísimo puro y rajado que es, puede convertirse en delito? Ser yerno puede convertirse en delito. Y después ser la hija de Edmundo González. Caray, pero ¿qué pasaba debajo de esa sotana? ¿Qué hay? No es de nosotros el invento de que hay demonios con sotana. Pero parece que aunque refiriéndose a otro tipo de sacerdote, aquel tipo que dijo tal cosa como que tenía razón. Y es una desgracia reconocerlo así. Y perdonen ustedes que estoy subido de emoción, pero es que me duele mucho lo del anuncio de la muerte de otro preso político, esta vez en Zona 7, José Gregorio Hernández Polo, y de haber escuchado a esa madre y ver cómo le brotaban las lágrimas. Es muy fuerte.
Mariana González de Tudares, esposa del preso político Rafael Tudares Bracho, denunció públicamente haber sido víctima de 3 episodios de extorsión por parte de agentes vinculados al régimen chavista ocurridos en sedes diplomáticas, espacios del Arzobispado de Caracas y oficinas de organizaciones defensoras de derechos humanos. ¡Caray! ¿Ah? En un comunicado afirmó que en cada uno de estos encuentros se le exigió que presionara a su padre, el presidente electo Edmundo González Urrutia, para que renunciara a su lucha política como condición para que Tudares pudiera recuperar su libertad. Eso configura un patrón de coerción y persecución indirecta contra una familia civil, utilizando la privación de libertad como mecanismo de presión política y personal, afirmó Mariana, que es una digna, muy preparada mujer venezolana, amorosa madre y esposa, como cualquiera de nuestras mujeres. Ustedes saben lo que yo siento por la mujer venezolana, la buena mujer venezolana. Más que admiración, respeto. Y respeto su autoridad y su valentía. Carajo, me molesté, pero full. No sé, es una mezcla entre molestia y indignación. Mariana González calificó el proceso judicial contra su esposo como arbitrario y sin pruebas y denunció que la condena de 30 años impuesta a Rafael Tudares Bracho se basa en una venganza política sin relación alguna con hechos delictivos. Nada de esto que he sufrido es justicia. Todo esto es arbitrariedad. ¿Cómo puede haber paz cuando existe tanto sentimiento de venganza que se ha volcado contra Rafael sin que él tenga arte ni parte en el conflicto político? Expresó. Y si tuviera arte, nada lo justifica tampoco. Supongan ustedes que no fuese un integrante de la sociedad civil, que no fuese alguien sin militancia política, sino que fuese un tipo de un partido político opositor que defendió su idea. Igualito, no hay razón. Y que se preste el arzobispo a esa varilla es una desgracia. Pero bueno, este arzobispo ya venía siendo denunciado, como que muy ligado, igualito las autoridades de la Universidad Católica, ¿no? Muy ligado al chavomadurismo. Te van a echar de, ¿oíste? Arzobispo. Es que no quiero ni mencionarlo, ¿saben? Y me pega mucho. Yo tengo mucho cuidado al hablar así de los sacerdotes. Hasta tengo mucho cuidado cuando tengo que hacer alguna crítica del Papa, sea cual sea el Papa. Muy enchufado, muy de comisiones, muy del espectáculo chavomadurista, ahora del cista. ¿Y los niños de ellos qué? ¿Y la familia del preso político que murió qué? ¿Y la señora que lloraba desgarrada y su hijo qué? Todo y quizás piensa que... Aquí está el texto completo. Hago una denuncia pública. El expediente judicial en contra de mi esposo Rafael Tudares carece totalmente de sustento probatorio. Pero no, voy a... Aquí está. Comunicado número 14, denuncia pública. Vamos a buscárselos aquí mismo en el... Aquí está, en pantalla. Venga, aquí está. Denuncia pública. Para que ustedes lo lean conmigo. Aquí está. Denuncia pública. Rafael Tudares Bracho, víctima de un proceso penal sin pruebas y de una cruel venganza política.
El expediente judicial contra mi esposo Rafael Tuárez Bracho es un fraude a la justicia y a sus derechos humanos. No existen testigos, no existen evidencias, no existen hechos demostrables contra Rafael que constituyan delito. Los escasos órganos de prueba que utilizaron en contra nada tienen que ver con él. No existe relación de causalidad alguna entre los supuestos hechos que se le atribuyeron, los delitos por los cuales fue acusado y condenado, su persona o supuesta responsabilidad penal. En resumen, no hay pruebas en su contra. Rafael es inocente. A pesar de todo ello, fue condenado a 30 años de prisión. Aclaro lo siguiente por su extrema gravedad procesal. ¿Creen que la gente va a callar? No, pensaban que se iba a cobardar. Mariana. Aclaro lo siguiente por su extrema gravedad procesal, publicó. A mí nunca se me permitió acceder al expediente, nunca se me entregó copia, nunca se me permitió realizar el nombramiento de una defensa privada. En consecuencia, mi abogado jamás tuvo acceso al expediente. Rafael sí tuvo acceso a su expediente el día de su única y sumaria audiencia de juicio. Rafael es abogado. Él revisó íntegramente su propio expediente y pudo constatar que no había pruebas en su contra, y eso es lo que más indignado lo tiene. Esa condena constituye una violación absoluta al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Aunado a ese proceso judicial que resulta arbitrario y amoral, denuncio que fui víctima de 3 episodios de extorsión provenientes de tanto de personas vinculadas a autoridades de este país como de personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes. Estas 3 extorsiones se llevaron a cabo en sedes diplomáticas, embajadas, en espacios donde opera el arzobispado y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos. En los 3 episodios hubo testigos presenciales quienes escucharon íntegramente todo lo que se me dijo. En esos 3 episodios se me indicó directamente que para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debería obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa. Eso configura un patrón de coacción y persecución indirecta contra una familia civil, utilizando la privación de libertad como mecanismo de presión política y personal y valiéndose incluso de espacios institucionales y diplomáticos que deberían ser neutrales y protectores de derechos. Ser el yerno de Edmundo González Urrutia no es un delito, sumaría yo, es un honor. Nada de esto que he sufrido, dice Mariana, es justicia. Todo esto es arbitrariedad. ¿Cómo puede haber paz cuando existe tanto sentimiento de venganza que se ha volcado contra Rafael sin que él tenga arte ni parte en el conflicto político que ha causado tal venganza? Devuélvanme a Rafael, dice Mariana. Él pertenece aquí, en su casa, con sus hijos, con su mamá y con su esposa. Queremos pasar esta página y duro viacrucis que hemos vivido y padecido para seguir con nuestras vidas, en familia y en paz. De nuestra parte no tenemos ni albergamos sentimientos de venganza. No somos así. Solo queremos que se haga justicia y se libere de Rafael. Caracas, 19 de enero de 2026. Mariana González de Tudares, venezolana, esposa y madre. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza tan grande! ¿Ah? Voy a buscar, por cierto, aquí, en X, tiempo real, compartiendo con ustedes, como se llama, en práctica orgánica de streamer, como Miguelito nos dice. Mire, cuando usted está haciendo streaming, tiene que hacer las cosas en vivo ahí, como se le van ocurriendo. Vamos a buscar aquí a Cayetana, que escribí que Cayetana, nuestra querida Cayetana Álvarez de Toledo, explicó en una de sus publicaciones las preguntas que deben ser respondidas cuanto antes. Cayetana, aquí está. Reaccionando Cayetana a la publicación de Mariana, ahí la tienen, dice: la hija del mundo denuncia que fue extorsionada para obligar a su padre a abandonar la lucha democrática. No fue en cualquier sitio, en espacios controlados por el arzobispado, en oficinas de organizaciones que dicen defender los derechos humanos y, ojo, en embajadas. Pregunta ella, ¿en cuáles? Opina que el chantaje fue impúdico. Para que Rafael pudiera recuperar su libertad, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su causa. Coloca ella una cita textual. Pero claro que es la pregunta.
quiénes estuvieron, en cuáles. Habla del arzobispado, ya sabemos, ¿no? De hecho, a tenor de lo que sabemos, Ibellice Pacheco, vamos ahora con Ibellice Pacheco, venía desde hace rato señalando los torcidos bailes. Aquí está, ¿ves? Los torcidos bailes del arzobispo. Dice Ibellice, vengo denunciando el vergonzoso rol asumido por el arzobispo de Caracas, Raúl Biort. A los pies de Maduro llegó a límites insospechados. Lo que le hizo a Mariana, esposa de Rafael Tudares, es imperdonable. Y yo pienso lo mismo. Es imperdonable. Pero ¿hasta cuándo, por Dios? ¿Ah? ¿Hasta cuándo? Una barbaridad. Larisa, ¿por qué? ¿Tú vas a salir, Larisa? No. Larisa está chequeando materiales. Estoy en el chat. Ah, es verdad. Está pendiente, por favor, lo de la concentración en un ratico frente al Ministerio Público, porque claro que vamos a darle difusión a todo esto. ¡Wow! ¡Qué momentum! Un expreso político francés explica lo que le ocurrió. Pasé mi primera noche en un lugar, básicamente en un sótano. Yo creo que eso era en Maracaibo. Siempre que yo preguntaba dónde estábamos, nunca me dijeron. Y me llevan en un sótano, en diferentes salas que tienen puertas tras puertas. Uno va entrando y llegué en un lugar donde había 3 baños, desbordando de heces, seguramente de varias semanas o meses acumulados ahí, con cientos de cucarachas y unas cuantas ratas, en el techo las ratas. Y me dicen, aquí es donde te vas a duchar. Cierran la puerta y era ya una puerta hecha de barrotes, ¿no? En ese lugar había diferentes celdas, yo estuve solo ahí y pude ver en una mesa con diferentes materiales, herramientas de tortura para torturar a la gente, muchas manchas en el piso y en los muros. Miré un poco el lugar y sí pude comprobar que era un lugar, una sala de tortura. En ese lugar, en los muros, a lo menos 2 personas habían vivido aquí 8 meses por las rayitas y las cuentas que estaban ahí. Entonces mi primera noche fue terrible, en un lugar donde no se respiraba bien, con mucha humedad y con mucho calor y con el olor de las heces, las cucarachas caminando sobre mi cuerpo. Y el día siguiente llegó un agente de la DGCIM en la tarde, estuve aquí como 24 horas. Y en la tarde-noche llegó un barbón y él de una vez me intimidó y empezó a jugar al juego psicológico conmigo, de intimidarme, de amenazarme, de torturarme y que me iban a hacer hablar, que yo no estaba hablando, que yo estaba todo cerrado, que me tenían que abrir. Eso fue su vocabulario y que tenían forma para eso, de hacerme hablar y de abrirme, como ellos decían. Me encapucharon, me pusieron esposas en la espalda, con el mismo suéter que tenían me lo subieron, me hicieron un nudo y además me pusieron otras capuches. También antes me pusieron un cartón y me drogaron, me imagino que con escopolamina, no puedo estar seguro, pero me drogaron con un spray que tiene un olor de solvantes muy fuertes. Estuve ahí varias horas en otro coche hasta llegar a las oficinas, me imagino, de la DGCIM, otra vez en un sótano debajo de la tierra. Y durante el viaje fui acusado sexualmente por la gente que estaba aquí de la DGCIM. Una mujer que tocaba mis partes genitales, también me dominaba, digamos, físicamente, me levantaba la cabeza, me ponía la cabeza sobre mis rodillas. Estuve así varias horas, mi cabeza sobre las rodillas, esposaba las manos atrás, me jalaba por los cabellos a través del capuche, me decía cosas obscenas en la oreja y todo eso escuchando reggaetón a todo volumen. De ahí... Pero Dios santo, Dios mío, ¿lo estás oyendo?
Claro que estoy oyendo. Hable, ven, te abro ahí el micrófono. ¿Estás oyendo? Claro que estoy oyendo. Es una desgracia eso. Pero que son demonios, Sádicos. demonios. Totalmente. Ese secuestro, el viaje difícil, y llegó una semana en un sótano de la DGCIM, esposado y encapuchado durante una semana, comiendo una vez al día, sin poder bañarme. Podía ir al baño, pero sin poder lavarme, sin poder cambiarme mis ropas. Todo el viaje yo estuve muy sudando, y sudé así una semana. Así me interrogaban. Después de unas horas, encapuchado no pierde la noción del tiempo. Me mentían sobre la hora, me decían que eran las 9 de la noche y horas después me decían es 9 de la noche. Uno de los informes del Instituto Casla comprende la denuncia, oigan, amigas y amigos, del cómo importaron esbirros cubanos para entrenar en la tortura a venezolanos que se inscribieron en las fuerzas del terrorismo de Estado del régimen sin Maduro, que ahora tiene a Delcy Rodríguez a la cabeza. Y estas cosas no han cesado. No se puede permitir un momento más. Este no es un expreso francés, nada más. Se llama Camilo Castro, ex rehén francés, revelando en parte las torturas sufridas mientras estuvo secuestrado por el chavismo en Venezuela. Pero así hay miles de historias, Miguel. No, miles tremendo, de historias. claro. Una cosa que uno está es esperando que eso cese. ¿Te puedo ponchar? Vamos a bueno, ver. Bueno, estoy sin maquillaje. Pero no y todo importa, así. te ves muy bien, te ves muy bien. Ahí está, porque tampoco es que la gente... Vamos a volver al tiempo en que tú eras una voz incógnita. No. Pero esto es una cosa terrible. Cada vez que uno escucha estos testimonios, o sea, el corazón se arruga y además te entra realmente una rabia muy grande. Total. Contra toda esta gente, y hasta cuándo y por qué no terminan de pagar todos. Sí. Aquí está la convocatoria. Acompáñanos a los familiares al Ministerio Público, martes 20, de 10 a 12. Todos pendientes. Larisa va a estar chequeando allá. Sí, yo estoy aquí pendiente. Qué barbaridad. Oye, fue como que me eché encima un balde de rabia y de dolor. Sí, es que es muy fuerte. Desde el llanto de la señora, decía que tenía las entrañas desgarradas. Es lo menos que puede sentir una madre si tiene a su hijo preso, inocente, desesperada, sabiendo que toda esta gente hace esta clase de cosas. Entonces, esa madre, ¿cómo puede vivir? No puede. Sí, y a la espera de la liberación de todos los presos políticos, este gran cipote, que forma parte de los tres chiflados, y no por cómicos, sino por tragicómicos, que ahora se presentan como los que no tienen nada que ver con los males, ni con los robos, ni con la destrucción del país, ni nada, y no, están en un proceso de profundo humanismo que había decidido Nicolás Maduro. ¡Caray! Ha habido un proceso de excarcelaciones que se ha venido informando, ella misma lo informó, de excarcelaciones que tiene que ver con un proceso de reconciliación nacional asegurando la paz de nuestro país. Quedan totalmente exentos o excluidos de esas medidas quienes tengan asesinatos, tráfico de drogas, ataques a niños, niñas, violaciones, y se está revisando los casos. Sí, ¿a qué niño o a qué niña violó Rafael Tudare? ¿A qué niño o a qué niña o a quién había asesinado el abogado José Gregorio Hernández Polo? Reconciliación nacional, chico, hay que ser crápula, ¿no? Hay que ser muy crápula. No, y descarado de decir que Nicolás Maduro, que todo lo de las liberaciones es un plan que tenía Nicolás Maduro desde diciembre, por favor. Tremendo, tremendo. Le riposta el comandante Jesús Romero, ex subdirector de inteligencia de las Fuerzas Navales del Comando Sur, diciendo: reconciliación nacional asegurando paz para el país. Y dice:
Me suena que este no está obedeciendo las órdenes del presidente Trump. Diosdado, siguen manteniendo rehenes políticos. Lo que es peor por la noticia que recibimos hoy, siguen muriendo rehenes políticos en las manos de estos terroristas de Estado. Seres... Eso no tiene nada No. ¿Qué no tiene nada que ver? que ver con las ONG de este país, eso no tiene que ver, nada que ver, pues fue una decisión que tomó el presidente Nicolás Maduro en el mes de diciembre. Sí, no tiene nada que ver con que giraron la orden desde... ¿Verdad? No tiene nada que ver con que giraron la orden desde Washington, ¿verdad? Aquí está. En medio de todo esto, difúndelo ya. Esto impacta, amigas y amigos. Impacta. Bueno, Obviamente es inédito. ¿Qué vas a decir? bueno, hablando de los presos políticos y de todo lo que se está haciendo por los presos políticos. Porque ya estaba pasando otra cosa. A ver, dale. Estoy leyendo justamente que en este momento María Corina Machado se reúne con la OEA en Washington y que tiene como objetivo hablar sobre la situación de los presos políticos. Está bien, gracias por la actualización. Actualización de última hora. María Corina Machado entra a la sede de la Organización de Estados Americanos a mediar, a pedir la liberación plena de los presos políticos, que, como dijo, es tema número 1, prioridad absoluta de sus esfuerzos. Y aquí tengo, amigas y amigos, entonces, esta publicación de la red social Truth, que obviamente va a dar para hablar mucho. Yo lamento que el solo hecho de que lo puedan utilizar las plataformas propagandísticas del régimen. Pero obviamente es una de las destempladas respuestas del presidente Trump a las resistencias que encuentra particularmente en la Unión Europea, Larissa, porque no le había parado que frente a él tiene al primer ministro británico, ahí está la Meloni, que quizás es más alineada con él, está la von der Leyen, está Macron, a quien le tiró un zarpazo ayer, y están todos ahí, ¿no? Pero, ¿qué es lo de este mapa? Bueno, en este mapa está Canadá sumado a los Estados Unidos, está Venezuela sumada a los Estados Unidos, y es una manera como de decirle Trump a ellos: estamos actuando para los intereses de los Estados Unidos. ¿Y qué? Y les ha dicho, ¿no?, que quien se interponga va a sufrir la fórmula que hasta los momentos, comentaba yo con Larissa, con todo y lo altisonante que sea, rudo, porque no es precisamente el presidente Donald Trump alguien de modos suaves ni diplomáticos, sí, ¿no? La fórmula de los agrios aranceles. ¿Qué le pasa a Toddy? ¿Qué será? Es que Toddy no puede ver que salga un Doberman que hay a dos casas de aquí, que lo están paseando, y él se vuelve loco con ese perro. Se vuelve super Toddy. Sí. Ok. Entonces, mira, ahí los tiene a todos frente a sí. Pero voy a agrandar. Mira, ahí está Venezuela. Y no sé si Cuba, no se nota, pero es que ha dicho el presidente asintiendo a una publicación, resumen de una entrevista que dio un ex redactor de discursos presidenciales en la Casa Blanca, el señor Mark Thyssen, que sí, que él va a ir a Caracas liberada, que sí, que él va a ir a La Habana liberada. Mira, aquí leo para ustedes. Este es un post de Alexander Figueredo. Atención, lo que muchos temen y otros esperan. Y pone una candelita, eso supone para mí un cabunga, la casera maquinalandera. Venga,
Un analista político conservador acaba de decir en voz alta lo que millones de personas dentro y fuera de Cuba, Venezuela e Irán llevan años soñando. Mark Eason, ex asesor de la Casa Blanca, afirmó que antes de dejar la presidencia, Donald Trump podría visitar una Irán libre, una Habana libre y una Caracas libre y que sería recibido como un héroe en esas capitales. No habló de fantasías, habló de historias comparadas. Dijo que el impacto sería el mayor cambio geopolítico desde Ronald Reagan, con la caída de regímenes autoritarios sostenidos por represión, propaganda y miedo. Sobre Irán fue claro, una teocracia convertida en culto de muerte incompatible con armas nucleares. Sobre Venezuela y Cuba el mensaje es implícito pero evidente: dictaduras agotadas, sostenidas artificialmente, viviendo tiempo prestado. Si eso ocurre, Irán libre, Caracas libre, La Habana libre, el mapa político del hemisferio occidental cambia para siempre, y no por discursos, sino por hechos. Mientras algunos se burlan, otros rezan y las dictaduras en silencio tiemblan. Esto es Fox News y Cyber Cuba. Que el mapa cambia. Aquí es que, porque ¿qué hizo con lo de Thyssen el presidente Trump? Reposteó, lo cual significa estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo conmigo que eso es lo que significa decir estoy de acuerdo? Y luego publica este mapa. Mírame este mapa. Dios santo. Esas son las que hay. Miren, vamos a estar muy pendientes no solamente de la vigilia de la compañía que en mayor número posible se le haga a los familiares de los presos políticos en la sede del Ministerio Público en Caracas. Vamos a estar pendientes del resultado de la reunión en la Organización de Estados Americanos en Washington de nuestra María Corina Machado. Recuerdo que fue una participación suya ahí para denunciar lo que estaba pasando en Venezuela, la que ocasionó que luego Diosdado Cabello, en una interpretación muy a su estilo del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, la derrocara, le impidiera pasar. Recuerdo todavía que cuando eso ocurrió dijo, como usted se sentó en la silla de, creo que era de Panamá, entonces usted actuó como una funcionaria de un país extranjero, teniendo limitaciones, siendo diputada, de ejercer única y exclusivamente su función parlamentaria, queda destituida. Eso fue lo que dijo Diosdado Cabello. Esa tarde, o al día siguiente, perdón, yo mismo fui quien motivó una salida en medio de una sesión en la cara del imbécil del Diosdado Cabello. Salió invitados por mí porque había motivado yo la redacción de un documento que llevaríamos para cumplir con el requisito al Tribunal Supremo, y salió una columna más o menos de unos 15 diputados que fuimos en protesta por el derrocamiento burdo que le había hecho a María Corina Machado Diosdado Cabello. Y luego, cuando regresó del viaje María Corina Machado, recuerdo como si fuera ayer que hicimos una manifestación pública en Plaza Brión de Chacaíto, que fue atacada con gases lacrimógenos, pero brutalmente, habiendo mucha gente de la tercera edad allí. Yo recuerdo que yo pasé un momento terrible ahí, porque me tragué, además aspiré por la boca el gas lacrimógeno y eso es terrible. Y cuando quería salir del lugar allí, en medio de la estampida, había muchos viejitos y viejitas caídos al piso, imagínense ustedes. Y no sé en qué momento uno de los muchachos de las fuerzas estudiantiles llega, me agarra, me embadurna. Luego me vi yo como parecía Marcel Marceau, ¿no? Todo blanco, todo tal, porque me echaron leche de magnesio y cosas, me dieron a oler una broma, me montaron en una moto y agarramos en la caravana que iba encabezando María Corina Machado en una moto que fue recibida con bolsas de ñoña para impedir nuestra llegada a la Asamblea Nacional. ¿Cuántas cosas se han vivido, Demasiadas. ¿Cuántas cosas se han vivido? Demasiadas. Por cierto, Pues, que ya la gente del Comando con Venezuela tiene imágenes de la concentración de los familiares de los presos políticos. Sí, ¿y dónde la encuentro? La ves en la cuenta de X de Comando con Venezuela. Vamos a Comando con Venezuela inmediatamente. Comando con Venezuela. Con Venezuela. Se llama Comando. Sí, se llama Comando. Comando. Se llama @con Venezuela Comando. Aquí está, Comando con Venezuela. Aquí tenemos ya, aquí tenemos, son unas imágenes. Aquí está, mira. Familiares de los presos políticos se concentran frente a la Fiscalía en Caracas, en directo.
Eso es tan directo y vamos a estar chequeando Bueno, cada sí, ratico, la Larisa. verdad que escucharte, Andreina, es revitalizante en todo el sentido de la palabra, porque eres una voz que ha sufrido durante tanto tiempo lo que es este sistema represivo, y que estés aquí luchando, que estés de pie, lo único que hace es que un país entero se inspire en tu lucha y siga hasta el final. Así que yo te agradezco. Yo creo la cantidad de periodistas. Primero agarraron en un día como a 15 periodistas presos y los tuvieron que sacar. Sí. Todavía hay un número indeterminado. Por ejemplo, Rory Brecker sigue preso. Hay otros tantos que siguen presos de los periodistas, ¿no? Sí. Pero la cantidad de reporteros, de corresponsales internacionales que han estado llegando a Venezuela, porque este es el desmoronamiento en vivo y directo todos los días. Todo lo que has hecho, todo lo que haces, en nombre de Venezuela y de todos los venezolanos, te mandamos un enorme abrazo y esperamos poder verte pronto en Caracas, Venezuela, libre con tus familiares. Ese es el pana Rafa Santiago que Sí, está transmitiendo, está haciendo ¿verdad? la transmisión, sí, correcto. Sí, señores. Bueno, sí, la gente aquí nos dice en el chat que como cosa sorprendente Venevisión está transmitiendo parte de esta marcha. Ah, bueno, Venevisión. O de esta concentración. Venevisión no cerró el año en su fiesta de fin de año, todos brincando a él. YMCA. ¿Ah? ¿Tú lo viste, no? No, bueno, yo ¿Lo no. viste? No, yo no vi eso. Yo sí lo vi. Ah, bueno. Yo sí lo vi. No voy a hacer comentarios. No, y no le estoy diciendo nada a Larisa. No voy a hacer comentarios. Le estoy diciendo al diablito que no es malo a veces, sino que es tremendo, que me está diciendo, haz el comentario. No voy a hacer el comentario. Me recuerdo el día que, siendo yo diputado, ¿no?, mis colegas periodistas, porque nunca he perdido mi condición de periodista, en la Asamblea Nacional llegaron, querían oírme, querían que yo soltara la lengua, y entonces me dicen: le acaban de renovar la concesión a Venevisión por 5 años, diputado, ¿qué opinión tiene usted? Y digo yo, estoy completamente en desacuerdo, porque se la tenían que renovar por 20 años más, porque allá hay unos trabajadores y había lo que queda de industria debe preservarse. Las diferencias con ciertos personajes son otra cosa. Y ahora entienden por qué me callo. Quédate tranquilo, diablillo. ¿Ah? ¿Entiende? Bueno, amigas, amigos, vamos a esta hora a compartir con ustedes el mensaje de My Braces. Estamos en My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Déjame mostrarte lo mejor de lo mejor y sonríe, que la vida es bella. Ya sabes que cuentas con My Braces para el cuidado de toda tu familia. Con un equipo de primera y lo último en tecnología, no hay mejor lugar para atender tus necesidades odontológicas, blanqueamientos, implantes, prótesis, ortodoncias, periodoncias y más. A tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami, en My Braces, dile no al dolor de muelas. Dile no al dolor de bolsillo, porque además de tener los mejores precios, podemos financiarte desde 2 y hasta 3 años sin intereses. Llámanos y déjanos hacerte sonreír. Es My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Y sonríe, que la vida es bella.